me di cuenta que repasando las grabaciones que me hicieron llegar de las reuniones anteriores, me di cuenta de que había cierto desorden, entonces me propuse ser ordenado esta vez y no me salió. Seguirá siendo desordenado el trabajo de este laboratorio. De todos modos, intentaré subrayar los hilos principales en lo que venimos trabajando. Hay algo de algunas correcciones de detalle que quiero hacer, basadas en cuestiones que hemos trabajado anteriormente, que quizás al omitirlos pasamos demasiado rápidamente por encima de ellas. Y luego agregar algunas cosas ya empezando a trabajar el historial de Dora, si todo va bien. Bueno, entonces, partimos de algunas claves para pensar las formas del síntoma, que les propuse tomar de la clase del 21 de enero del 75 del seminario 22 de Lacan, RCI. Allí plantea que el síntoma existe al inconsciente, es decir, que hay algo del síntoma que está por fuera del ámbito del inconsciente, del alcance y de las leyes del inconsciente, cosa que, les decía, se corresponde con un problema teórico y con un problema clínico, ¿sí? El problema teórico es que se habían acabado las dimensiones en las cuales poder situar lo singular, era necesario inventar una, terminará a partir de allí, a mi entender, formulando el Santon. Y por otra parte el problema clínico de que es fácil interpretar las formaciones del inconsciente y esas formaciones tienen ese carácter evanescente, mientras que el síntoma resiste a pesar de las interpretaciones, tiene otra consistencia, otra insistencia incluso, con lo cual decir que hay algo del síntoma que no está en la misma dimensión del inconsciente resulta una evidencia clínica, ¿no? Entonces Lacan agrega esto, que piensa el inconsciente como una colección de unos, es decir, no significantes sueltos, no los piensa enganchados con otros significantes, ¿sí? Para pensar el síntoma, digamos, no los piensa de esa manera. Sí, en el discurso del inconsciente, ¿no? Pero dentro del síntoma dice que el síntoma toma un uno del inconsciente y lo traduce salvajemente por medio de una letra, es decir, a su manera, ¿sí? Sin respetar convención alguna, ¿sí? Y entonces se entiende que el hecho de que el síntoma no cese de escribirse depende de esto, ¿no? Este es el punto, o sea, una referencia a la escritura y el hecho de que podemos leer un síntoma. Después voy a agregar algunas precisiones y acotaciones al respecto. Pero bueno, este era nuestro punto de partida, ¿no? Que en algún lugar, inspirado, sin saberlo, en un esquema hecho por Miller en Los signos del goce, representé por medio de un esquema que ustedes pueden reproducir sin dificultad, que es a partir de un S1 se abren dos flechas, ¿no? Una que va en dirección al S2, y esa articulación entre S1 y S2 es el ámbito propio del inconsciente, ¿sí? Como en el discurso del amo, y lo pensamos con los discursos. Y el modo en que se articulan el S1 y el S2 viene dado por el fantasma, ¿sí? Que es el que interpreta los significantes amo. Y en la otra flecha del S1 vamos a parar a una letra, ¿sí? Lo que plantea en esta clase de RCI Lacan. Y la función que engancha ese S1 con la letra es la función del síntoma, ¿sí? O sea que tenemos fantasma en una dirección, síntoma en la otra, ¿no? Coherente con, por ejemplo, el planteo del primer curso de Miller, que era las dos dimensiones clínicas, síntoma y fantasma. Entonces, decir que son dos dimensiones quiere decir que la dimensión del síntoma no coincide con la dimensión del inconsciente donde está el fantasma. Así que, más o menos, eso podemos
darlo por se non è vero e ben trovato, como dicen los italianos. Tiene consistencia. Y es muy razonable. Luego tomé como segunda referencia algo que está aquí en la Lacaniana 29, es una clase del seminario 2 años después, 24, de Lacan, donde él propone traducir un bebuste, el inconsciente freudiano, por medio del imvécu, ¿sí? Es decir, por una pifiada, digamos, ¿no? Una metida de pata. Cosa que él propone sobre todo porque el inconsciente no tiene nada que ver con la inconsciencia, ¿viste? Y una metida de pata no requiere esa suposición, ¿sí? Dice, un sueño constituye una metida de pata, al igual que un acto fallido o una ocurrencia chistosa. Bueno, en fin, después sigue diciendo algunas cosas que no voy a repetir aquí. Simplemente tomar entonces el inconsciente como una metida de pata, que es lo que retoma, a mi modo de ver, el planteo de la segunda clase del seminario 9 de Lacan, donde introduce la noción de sujeto supuesto saber por medio de una referencia al Dios de Descartes, al que Descartes plantea, discute en las meditaciones metafísicas, particularmente ese Dios que podría engañar, ¿sí? Y que él tiene que descartar, porque si hay un Dios que es todopoderoso y encima puede engañarlo, estamos fritos, ¿no? Entonces dice, el Dios que hace entrar a Descartes en este punto debe asegurar la verdad de todo lo que se articula como tal, ¿no? Y la idea, digamos, es que cuando Descartes está haciendo un razonamiento claro y distinto, ¿no? Que es lo que busca, ir en la dirección de la verdad, podría ser que Dios lo engañe, es decir, que le haga meter la pata, ¿sí? En algún lugar, ¿sí? Esa sería, digamos, la función del Dios engañador, ¿no? O sea que esa metida de pata es introducida por el genio maligno, como lo llama, tiene la misma estructura que l'imvécu, con la particularidad de que si yo pienso las cosas en términos del Dios engañador, es un Dios maligno, ¿sí? Que tiene intenciones, particularmente malas intenciones para conmigo, porque quiere que yo meta la pata, mientras que pensar el inconsciente en términos de imvécu no requiere suponer intencionalidad alguna, ¿no? Y esta cuestión de si hay o no hay intencionalidad es un tema complejo, sobre el cual tenemos que reflexionar bastante, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que eso que podría sustituir cada uno de los elementos de una cadena significante, que así es como pensamos el pensamiento o el discurso en general, ese elemento tiene que tener algo en común, tiene que repetirse. Por lo tanto, no puede ser un significante, tiene que ser como mínimo, dice Lacan, un rasgo unario, ¿sí? Para que pueda mantenerse idéntico a sí mismo, ¿no? Porque ustedes recuerdan, supongo que si estuvieron en las reuniones anteriores, insistí en eso, que si hay algo que le está vedado al significante es la posibilidad de ser idéntico a sí mismo. Bueno, le di varios ejemplos, etc. Entonces, eso es lo que parece ser el modo mejor que encuentra Lacan de comentar lo que dice Descartes en sus meditaciones, ¿sí? Particularmente al final de la primera y el comienzo de la segunda meditación, ¿no? Descartes dice, supondré pues que Dios es un genio astuto y maligno que ha empleado su poder en engañarme, ¿sí? Hay un lugar donde Lacan dirá que Einstein supone que Dios es astuto, sí, pero no maligno, ¿no? Después lo voy a comentar. Pero bueno, esta es la idea de Descartes, ¿no? Entonces dice, prepararé mi espíritu también para rechazar las astucias del genio maligno, que por poderoso y astuto que sea, no me impondrá nada falso.
Bueno, en fin, ¿no? Después define ese genio poderoso, maligno y astuto, dice que emplea toda su industria y toda su fuerza en engañarme, ¿no? Está a un pasito de pensar en el dios de Schreber, al cual vamos a hacer alguna alusión hoy, no sobre el caso de Schreber, pero sí sobre algunos de los caracteres de ese dios. Bueno, eh, esa referencia, lo había mencionado la vez pasada, pero no la comenté, está en el seminario 3 de Lacan, ¿sí? Hay un capítulo titulado De un Dios que engaña y de uno que no engaña, y solamente lo mencioné la vez pasada, pero quiero detenerme un poquitito en lo que dice Lacan en esa clase del seminario sobre la psicosis, particularmente en la página 96, 97, por ahí, ¿no? Este, dice Lacan que todavía venía pensando en que el otro podía ser un sujeto, ¿no? Cosa que va a descartar después. Pero dice, para que algo, sea lo que fuera, pueda referirse respecto al sujeto y al otro, algún fundamento en lo real, es necesario que haya en algún lado algo que no engañe. Salud. Eh, Tiene que haber algo que no engañe, es decir, un punto firme, una especie de garantía, ¿sí? Entonces dice, el correlato dialéctico de la estructura fundamental que hace de la palabra de sujeto a sujeto, porque él piensa que el otro es un sujeto, ¿no? El correlato dialéctico de la estructura que hace de la palabra de sujeto a sujeto una palabra que puede engañar, es que también haya algo que no engañe, ¿no? Es decir, si es posible el engaño, tiene que haber alguna cosa que no engañe, ¿no? Es lo mismo que se plantea Descartes en esa meditación, ¿sí? Dice, esta función se cumple en formas muy diversas según las áreas culturales, etc. Sería un error creer que siempre son los mismos elementos los que cumplieron esa función, ¿sí? Y toma el ejemplo de Aristóteles, ¿no? ¿Dónde sitúa Aristóteles aquello que no engaña, ¿no? Para Aristóteles es algo que tiene que ver con la naturaleza, ¿sí? La naturaleza no me engaña, ¿sí? Esto lo dice en la página 97, un poco más adelante, dice, para Aristóteles, ¿qué aseguraba en la naturaleza la no mentira del otro en calidad de real? Las cosas en tanto que vuelven siempre al mismo lugar, a saber, las esferas celestes, etc., ¿no? Es decir, que una primera aproximación a aquello que no engaña sería lo real entendido como la materia, la naturaleza, etc., ¿no? Esta idea de que la materia no miente, ¿sí? Es algo que va a persistir en Lacan, ¿no? En algún momento juega con la palabra de que lo real podría mentir, pero la materia no miente, bueno, en fin, cosas que he discutido en otras ocasiones. Pero digamos que lo que está planteándose aquí Lacan es la necesidad de un correlato dialéctico de ese Dios engañador, que sería algo que no engañe, y que ese algo que no engañe se encarna en distintos lugares en función de la cultura, ¿sí? Por ejemplo, podría ser las esferas celestes en Aristóteles. Para Descartes, dice, es el Dios que no puede engañarnos, ¿no? Y acá es donde está la referencia que les decía antes. Einstein decía, Dios es astuto pero honesto, ¿sí? La noción de que lo real no puede jugarnos sucio, que no nos engañará adrede, es esencial a la constitución del mundo de la ciencia, ¿sí? Bueno, eh, la referencia al Dios engañoso está fundada en los resultados obtenidos de la ciencia, etcétera. Bueno, y habla da alguna idea acerca de dónde puede provenir eso, ¿no? Hay un libro que colecciona artículos, creo que no fue traducido al castellano, que colecciona artículos inéditos en vida de Koyev, que se llama De la mystique à la science, ¿sí? De la mística a la ciencia, y que vale la pena leer porque es evidente que fueron referencias muy importantes
para Lacan y por lo tanto para la concepción que Lacan se hace del pensamiento científico, ¿no? Fue Koyev, como él mismo lo dice, uno de sus maestros, ¿no? Digo, y esta referencia, digamos, a la cuestión del engaño, ¿sí? Tal vez sea el tema principal de lo que discutamos hoy, porque ustedes recordarán que el modelo principal que se había forjado Freud antes de presentar el caso Dora, ¿sí? Eh, Era el que en el proyecto de 1895 había puesto bajo el título de la proton pseudus, es decir, la primera falsedad, o la premisa falsa o el engaño primero de la histeria, ¿sí? Es decir, a diferencia de la mayoría de los psiquiatras de su época que consideraban que la histérica simulaba sus enfermedades, sus síntomas, sus compulsiones, etc., Freud se toma en serio el síntoma histérico, pero sitúa la función del engaño en otro lugar, no en una intencionalidad dirigida al médico, por ejemplo, o al partener, sino en algo que transcurre en otro escenario que va a ser el que dará lugar a la función que conocemos del inconsciente. Entonces, esta vía, que es la que les propongo discutir hoy, van a ver que reaparece también con algunos matices en los últimos seminarios de Lacan, ¿sí? Por ejemplo, cuando habla de la estafa psicoanalítica. En el año 77, después me voy a fijar bien la referencia, pero en el año 77 él va a Bélgica, da una charla que creo que está inédita en castellano, se llama Palabras sobre la histeria, donde plantea que el psicoanálisis podría ser una estafa, ¿no? Y luego cuando vuelve a París y sigue dando su seminario, retoma esto que había dicho a los belgas en una clase de su seminario 24, L'Insuccès de l'Université de l'Amour. Entonces, es como un leitmotiv, ¿sí? La cuestión de pensar el síntoma y su relación y su diferencia con el engaño, con la estafa, con la falsedad, etc. Bueno, de hecho, ustedes, si ya leyeron el caso Freud o lo releyeron, van a ver que junto al tema de la amnesia que discutimos la vez pasada, que mencioné más bien la vez pasada, la amnesia que es característica y absolutamente esperable encontrar entre los síntomas de la histeria, ¿sí? Es tratada por Freud inicialmente como una insinceridad, ¿sí? Que puede ser consciente o inconsciente, ¿sí? Bueno, en fin. Una cosa que no dije la vez pasada, que omití, digamos, de distinguir, es el hecho de que cuando hablamos de escritura, en general la escritura tiene dos sentidos en Lacan y que no conviene equiparar tan simplemente, porque, en fin, puede llevar a ciertas sobresimplificaciones que deberíamos evitar, ¿sí? ¿Qué es la distinción entre una letra y una marca? ¿Sí? En Lacan, esto es algo que lo discutí en el año pasado y en el anterior. Quiero mencionar algunas cosas. Cuando las escribo mejor que como las digo. Así que voy a tomar alguna cosita de este retoquecito que corresponde de alguna manera al seminario de hace 2 años, en 2020. Hay un apartado que le puse como título Pulsiones Fantásticas en la página 91,
donde tomo la cuestión, lo que yo llamo, tuve que ponerle un nombre, trato de inventar pocas cosas, creo que inventé una sola en ese, que es el de réplica indicial. Como lo voy a usar mucho en lo sucesivo, comento aquí porque creo que es la explicación más sencilla, más freudiana incluso que puedo encontrar. Así que disculpen que lo lea de aquí, pero me parece que va a quedar así más claro. Digo aquí, según el modelo freudiano del trauma, ¿sí? El doloroso estímulo que irrumpe es displacentero porque causa un aumento de excitación. O sea, en Freud, el principio de placer, que hace años vengo tratando de erradicar de la doctrina, el principio de placer es solidario de la idea de que un aumento de excitación siempre será displacentero y el placer se obtiene por descarga, ¿sí? Por reducción de la excitación, ¿no? Cuanto mayor excitación, mayor displacer, cuanto mayor desexcitación, mayor placer, ¿sí? Algo que, en fin, critiqué de todas las maneras posibles en los últimos años. De hecho, este librito, para los que no conocen, se llama Freud sin principio de placer, como subtítulo. Entonces, según el modelo freudiano, el doloroso estímulo que irrumpe es displacentero porque causa un aumento de excitación. Pero es llamativo que, en respuesta a él, se cree una barrera en forma de una gran investidura contraria. Así es como piensa Freud las cosas, ¿sí? O sea, llega el estímulo displacentero y se crea una barrera que implica una gran investidura contraria, ¿sí? Porque hacer una gran investidura contraria implica volver a elevar el nivel de carga, ¿sí? Es decir, volver a excitar, ¿sí? O sea, que va en contra, el trauma iba en contra del principio del placer y la respuesta al trauma también va en contra del principio del placer, ¿sí? O sea que la respuesta a esa extrema excitación parece ser del tipo sobre llovido mojado. El trauma contraría el principio del placer y la respuesta también, ¿sí? Entonces, la pregunta que planteo es, ¿no es acaso esa respuesta lo que inicia la repetición? La situación ocasionadora de la neurosis traumática reaparece, por ejemplo, una y otra vez en sueños que suscitan el mismo afecto que aquella, así como el abandono del niño por parte de la madre es replicado en el juego infantil mediante un primer for, ¿sí? Y lo que luego se repite es esa réplica indicial. Es decir, que antes de toda repetición, en suma, hay una replicación, ¿sí? Y lo que luego se repite no es la vivencia displacentera, es decir, el trauma, el abandono o lo que sea, sino esa réplica primera, ¿sí? El primer sueño, el primer Ford, etc. Eso es lo que se repite, ¿sí? Digamos, el que viene con un traumatismo de guerra, ¿sí? No repite la caída de la bomba, ¿no? Sino que sueña con que cae una bomba. Hay un primer sueño y luego ese sueño se repite, ¿sí? Lo que se repite es la réplica indicial, no la situación, ¿sí? Lo mismo, la madre se va y el niño tira el carretel y dice for, ¿sí? Lo que se repite no es la salida de la madre, una y otra vez, la salida y entrada, sino la forma en que eso se replicó, ¿sí? Por medio de ciertos indicios, ¿sí? Por eso lo llamo réplica indicial, ¿sí? Se toman ciertos indicios, bueno, en fin. Esta estructura me parece fundamental, por eso le terminé poniendo un nombre, y es lo que les propongo retener, ¿no? Ahora, como siempre, me critico, y el año siguiente, que estábamos discutiendo, aquí lo ven, subtítulo, Lacan, sin principio de placer, ¿sí? Y el año siguiente, corregí algo vinculado con el modo de definir esa réplica inicial, porque yo pensé inicialmente que esa réplica ya tenía la estructura de letra, ¿sí? Así como en la clase de RCI que les mencioné al principio de la reunión de hoy, decía que el síntoma escribe salvajemente un significante amo del inconsciente, ¿sí? Bueno, esa escritura, ¿qué es? ¿Es una marca o es una letra? ¿Sí? Rápidamente yo digo que es una letra, ¿sí? Porque lo pienso de esa manera, ¿sí? Y pienso que leemos un síntoma, por lo tanto tiene que ser legible, se leen las letras, no se leen las marcas, ¿no? Aunque podríamos extender la noción de lectura hasta que se puedan leer la borra del café, tema que discutimos el año pasado. Pero bueno, de este librito
les voy a leer lo que resume a una discusión del año pasado, vinculado con esto, con la necesidad de distinguir entre letras y marcas, ¿no? De hecho, le puse como título a ese capítulo, Escritura, letras y marcas, y dice así. Disculpen que lea, pero me parece que está más claro así. A lo largo de la enseñanza de Lacan, el vocablo escritura da a entender dos clases de cosas que conviene distinguir, ¿sí? Les planteo yo, digamos, la necesidad de distinguir. Una apunta al uso más habitual del término, el trazado de series ordenadas de letras u otros signos en algún espacio o superficie, ahora cavando surcos, como en la escritura cuneiforme, ¿no? Agujereando la arcilla, ¿sí? Ahora dando pinceladas, como cuando la pluma deposita su tinta sobre el papel, ¿no? La otra, más idiosincrásica, es decir, más inventada por Lacan, tanto es así que esto lo descubrí en un cártel con brasileños, ¿sí? Porque para ellos, por ejemplo, la palabra escritura no tenía ese segundo significado, no podía tener ese segundo significado que sí tiene Lacan, ¿sí? Otra, más idiosincrásica, no parece haber sido denominada sistemáticamente así antes de Lacan e indica la inscripción de marcas cualesquiera, por ejemplo, garabatos, muescas, rayas, sin referencia a convención alguna, ya sea per via di porre, las pinceladas, o per via di levare, los surcos, ¿no? Las precisiones aquí esbozadas ponen de relieve un problema no abordado frontalmente hasta ahora y que depende de la distinción entre letras y marcas. Esto es lo que trato de señalar como relevante. El del modo en que una marca se vuelve legible y gracias a ello significable, ¿sí? Es decir, algo deja una huella. Sabemos que las cosas dejan huellas, ¿no? Es como dice el tango, de cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía, ¿no? Bueno, muy bien, eso podríamos decir que es una marca, ¿sí? Ahora, ¿cómo leemos una marca? ¿Sí? No necesariamente el dolor que nos puede causar la pérdida de un ser querido, por ejemplo, ¿sí? Ya sea por muerte o por separación, ¿sí? No necesariamente implica que eso pueda ser leído, ¿sí? La marca debe articularse con algo del orden de la escritura en el sentido más clásico del término, ¿sí? Para que pueda ser legible, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la articulación entre una cosa y la otra? No va de suyo, ¿sí? Y cuando hablamos de escritura englobando ambas cosas, es como si pasáramos por arriba de este problema, ¿sí? Que, por supuesto, no resolví, es un verdadero problema. Aunque ya el hecho de plantearlo me parece que es un paso, ¿sí? Por lo menos es un paso dado en esa dirección. Y un par de líneas más. Dado que la erradicación del principio de placer plantea la necesidad de interrogar la estructura y el funcionamiento de esa réplica indicial situada en la base del deseo de gozar, y que tal réplica no es sino una colección de marcas investidas, ¿sí? Porque incluso puede ser anterior al lenguaje. Piensen en el caso de las primeras huellas, ¿sí? Entonces, tal problema toca al modo en que habremos de reconocer y leer esas réplicas en la experiencia analítica, ¿sí? Y no menos importante su reverso, referido a la eficacia del análisis. ¿De qué modo? Esto es importante, porque es la interpretación, lo que hacemos en el análisis. ¿De qué modo una operación de lectura, todo acto analítico lo es en última instancia, de qué modo incide en las marcas de una réplica indicial para modificar la economía de los goces que de esta depende, porque eso es lo que queremos, ¿no? Que cambie algo en la manera en que se distribuyen los goces. Y termino diciendo, Lacan no resolvió ningún aspecto del problema y en sentido estricto ni siquiera se lo planteó, aunque sea innegable que lo percibió y que a sabiendas o no lidió con él más de una vez. Constatar en los seminarios donde se consuma el giro de los años 70, o sea, los que, digamos, aparecen alrededor de Literature en adelante, ¿sí? La existencia de innumerables señales de esto no puede sorprender, ya que en ese giro se reformulan la doctrina de la letra y sus relaciones con las dos formas de escritura mencionadas. Bueno, no me releo más, que me aburre, pero sí, por lo menos quiero que quede asentado este hecho, que algo deje una huella, ¿sí? No va de suyo que esa huella sea legible, ¿sí? Tenemos que estudiar el modo en que las inscripciones de experiencias, en general traumáticas, no porque sean malas, ¿no? Sino porque dejan huellas que alteran la economía de los modos de gozar, ¿sí? Cómo eso se engancha, por así decirlo, con
algo que lo haga legible y que sea letra en el sentido clásico del término. ¿Está? Entonces es un problema que me parece válido plantear y que no sé todavía cómo resolver, pero en fin, no bajo los brazos. Bueno, entonces retomo ahora, hechas estas aclaraciones que más bien vienen a matizar un poco la discusión, las discusiones de las dos reuniones anteriores, ¿sí? Retomo este hilo de la cuestión de eh, del engaño, de la falsedad, de lo que no engaña, la estafa, etc., ¿no? Entonces, les refería al principio esta charla que da, salió publicada después como palabras sobre la histeria, que da Lacan en febrero del 77 ante un público de belgas, ¿sí? En Bélgica. No me acuerdo dónde fue eso. Pero allí enuncia algo bastante impactante, que es que nuestra práctica del psicoanálisis es una estafa, dice, ¿no? En el último congreso en París, Miller señalaba que Lacan se criticaba peor de lo que nadie se animaba a criticarlo y por eso dejaba a sus críticos mudos. Entonces, enunciar que el psicoanálisis es una estafa, qué peor que eso es lo que se puede decir del psicoanálisis, qué difamación mayor que esa, ¿no? Entonces, muy, muy importante, digamos, se está tratando de pensar qué es lo que podría hacer que el psicoanálisis no fuera necesariamente una estafa, ¿no? Entonces, empieza diciendo que es una estafa, ¿sí? Dice, embaucar, haciendo parpadear a la gente, deslumbrarla con palabras que son para el asombro, es, a pesar de todo, lo que de costumbre se llama afectación, a saber lo que Joyce designaba por medio de esas palabras, más o menos hinchadas, de donde nos viene todo el mal. Voy a parar aquí para desmenuzar un poco la frase, ¿sí? Nuestra práctica es una estafa, ¿sí? El término escroquerie que usa Lacan allí no da dudas, digamos, acerca de esto. Embaucar, ¿sí? O sea, es eso, es una estafa. Embaucar, haciendo parpadear a la gente, ¿sí? Deslumbrarla con palabras que son para el asombro, es decir, esas palabras que toman ese peso inaudito cuando son pronunciadas en la experiencia analítica, ¿sí? Y ahí, que son para el asombro, juega un poco con el equívoco porque usa la expresión du chiquet, ¿sí? Que luego va a retomar, ¿sí? Dice, es a pesar de todo lo que de costumbre se llama afectación, du chiquet. O sea, algo como impostado, como exagerado, ¿no? Y en algún sentido como si tuviera algo de un bluff, ¿no? Cuando se hace un bluff en el juego del póker, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente es lo que hacemos, ¿no? Digamos, en la experiencia analítica, por el lugar en que el analista es situado en la transferencia, se inflan ciertas palabras, de alguna manera adquieren un peso fenomenal que provocan cosas tremendas. Uno sale a veces de las sesiones como si hubiera estado dentro de una campana a la que le hicieron gong, ¿no? Y capaz que uno sale y se encuentra con algún amigo y le dice, no sabés lo que pasó, y le cuenta la sesión analítica, y el amigo dice, ¿y eso qué? ¿No? Como, bueno, es absurdo, ¿no? Claro, porque no está en la transferencia, digamos. En la transferencia eso adquiere un peso enorme, ¿no? Y la cuestión es entender qué es lo que tiene esa transferencia que lo separe de la sugestión, porque si no, si fuera simplemente una sugestión, no necesitábamos a Freud para esto, ni estudiar demasiado, ¿no? Volvemos un poquitito de hipnosis, y con cierta calidad logramos unos efectos maravillosos. Bueno, entonces Lacan dice, después de haber arrancado así, como se dice en el fútbol, con salir con los botines de punta, ¿sí? Empieza a mostrar una vía de salida, ¿sí? Y dice, yo no persigo esta noción de estructura más que en la esperanza de escapar a la estafa. O sea que no necesariamente hay un 100% de estafa en el análisis. Si nos dejáramos orientar, ¿sí? Si persiguiéramos lo estructural, tal vez podría haber algo que nos permita escapar a la estafa, ¿no? Y dice Lacan, sigo el hilo de esta noción de estructura
que a pesar de todo tiene un cuerpo de los más evidentes en matemáticas en la esperanza de alcanzar lo real, ¿no? En fin, hay muchas cosas que decir al respecto. Lacan, por ejemplo, mucho antes de la existencia del estructuralismo como tal, que arranca con Lévi-Strauss en el 49, se apoya en sus antecedentes, en textos como, por ejemplo, el número 13 y la lógica de la sospecha, o el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, en fin, en más de uno, se apoya en la noción matemática de estructura, que es del siglo XIX, ¿sí? O sea, los matemáticos del siglo XIX ya hablaban de estructuras algebraicas, ¿sí? Entre las cuales, ¿sí?, están cosas llamadas, por ejemplo, anillos, ¿sí?, a las que Lacan se refiere en el 53 en Función y Campo, y también existe la estructura de cuerpo. Con ese juego de palabras se desliza Lacan aquí, cuando dice, sigo esta noción de estructura que a pesar de todo tiene un cuerpo de los más evidentes en matemáticas, ¿no? Bueno. Es decir, según qué leyes rijan las relaciones entre los elementos de una estructura, esas estructuras son anillos, cuerpos, etc. Bueno. Pero dice, más allá de ese guiño a los matemáticos, dice, sigo el hilo de esta noción de estructura en la esperanza de alcanzar lo real, ¿sí? Es decir, un real que sería, ¿no?, un real lógico, digamos, eso es lo que busca Lacan, ¿no? Un real presente en el nivel de la estructura y que se detectaría, digamos, en el nivel de la estructura por su carácter de imposible, ¿sí? Es decir, en algún momento se me ocurrió hace muchos años una definición de la lógica que todavía me sigue pareciendo útil, que es que la lógica estudia las cosas que son como son porque no pueden ser de otra manera, ¿sí? Es decir, la imposibilidad de que las cosas sean de otra manera, eso es lo que estudia la lógica, ¿no? Bueno. Es decir, los imposibles, no las impotencias, ¿sí? Porque las impotencias son cuestiones humanas, ¿no? Las imposibilidades son más bien lógicas. Bueno, esto es lo que quería mencionar de esas palabras sobre la histeria, ¿no? Pero mucho más jugoso es el comentario que sobre eso mismo hace Lacan al mes siguiente, en marzo del 77, cuando retoma su seminario en París, ¿sí? Esto lo pueden leer en la Lacaniana 25. Acá está. Esta es la Lacaniana 25, ¿sí? Y en las páginas, lo que voy a leerles está en las páginas 9-10, creo. O por ahí. No. 12. De la página 12. Sí, acá está. Lo corté y pegué acá para leerlo más joven. Bueno, dice, pienso que habiéndose informado por los belgas, ¿no?, se refiere a la charla que dio y que conocemos como Palabras sobre la histeria, habiéndose informado por los belgas, llegó a sus oídos que ha hablado del psicoanálisis como pudiendo ser una estafa. Y aquí va a desplegar qué quiso decir con eso, no, digamos, para llamar la atención e impactar, ¿sí?, y producir ese efecto du chiquet, ¿sí?, de asombro entre los belgas, ¿no?, sino para proseguir su enseñanza como lo hacía ya hacía un cuarto de siglo, ¿no? Dice, ha hablado del psicoanálisis como pudiendo ser una estafa, es sobre lo que insistía haciendo girar mis letras y hablándoles del S1, que parece prometer un S2, ¿no? O sea, piensen en la estructura del discurso del inconsciente o del amo, como le llama Lacan, ¿no?, que es un S1 que parece llamar, esa es la flechita, a un S2, ¿no?, que vendría a significar retroactivamente el primer S1, bueno, el primer significante, o sea, el S1. Parece prometer. ¿Cómo es que parece prometer un S2? Es algo que expliqué hace muchos años en un librito sobre la interpretación con bastante detalle. Así que si quieren leer eso, está comentado allí.
Pero tiene que ver con el hecho de que el significante, como Lacan dice, creo que en la instancia de la letra, siempre anticipa su sentido y solo retroactivamente sella su significación. Es decir, el sentido es algo que va avant coup, si quieren, se anticipa a lo que va a venir, y la significación va après coup, ¿sí? Del segundo hacia el primero, ¿no? La significación es cuando se arma el signo, ¿sí? Significatio significa precisamente hacer signos, y hacer signos es asociar al significante un significado. Solo retroactivamente se produce ese movimiento. En cambio, el sentido es hacia dónde va el discurso. Tiene que existir un sentido, porque si no hubiera un sentido, no habría sorpresa, ¿no? Y justamente lo que se trata en la interpretación analítica es de algo que sorprende, ¿sí? Así como sorprende cualquier metida de pata del estilo de un lapsus, de un acto fallido, etc., ¿no? En este sentido, la interpretación analítica tiene el mismo carácter que la imbévue, ¿sí? Que la metida de pata, ¿no? Es decir, rompe, por así decirlo, con la promesa, ¿sí? Es como algunos presidentes argentinos, por ejemplo, ¿no? No solo argentinos, por supuesto, pero en su campaña tienen un S1, parecerían prometer un S2, y después aparecen otras cosas. Bueno, sin más comentarios. Entonces dice Lacan, hay que recordar al respecto lo que dije en su momento, que un significante era lo que representa un sujeto para otro significante. Acá me detengo un momentito, porque cuando estuvimos trabajando el año pasado, qué pasaba con Lacan si sacábamos el principio del placer, resulta ser que el primero, el S1, no es exactamente un significante, ¿sí? Es más bien algo que tiene el estatus de una letra, y por eso es que es más fácil pensar en esa articulación con el síntoma planteado en el seminario 22, ¿sí? O sea que más bien, si fuéramos un poco más rigurosos, tendríamos que decir que una letra representa al sujeto para un significante, ¿sí? Pero bueno, en fin, no voy a retomar esa discusión, la pueden leer, y si quieren discutirla, tienen críticas, bienvenidas, se aprende mucho de las críticas. Bueno, entonces, toma para definir la estafa, está hablando de la estafa en términos del S1 que parece prometer un S2, ¿no es cierto? Y ustedes saben que es S1 el que representa al sujeto ante el otro significante S2, ¿no? Esto es lo que está recordando Lacan, ¿sí? Y dice, voy a darles una indicación, ¿sí?, de lo que se puede deducir de esto, que es que el psicoanálisis es quizás una estafa, pero no una cualquiera. Ahí va afinando el lápiz, ¿sí? El psicoanálisis es quizás una estafa, pero no una cualquiera. Es una estafa que cae justo en relación a lo que es el significante, ¿sí? O sea, algo muy especial que tiene efectos de sentido, ¿no? Es decir, que está hablando de una estafa vinculada con el significante, ¿sí? No es que es una estafa en el sentido de Sokal y Pigmont, ¿no?, de una impostura intelectual, ¿sí? Es una estafa en el sentido de lo que hace el psicoanálisis con la promesa de sentido del S1, ¿sí? Está especificando muy claramente a qué se refiere con esa estafa, ¿sí? Y dice, además, alcanzaría con que connote el S2, no por ser el segundo en el tiempo, sino por tener un doble sentido para que el S1 tome correctamente su lugar. Es decir, si en lugar de leer S2 como el segundo significante, el que viene después de S1, ¿sí?, digo que es un doble sentido, ¿sí?, o sea que del S1 se abre, hay una bifurcación, digamos, hacia el significante siguiente, ¿sí? Esa duplicidad de sentido, ¿sí?, sería lo que indicaría el S2, ¿no? Y dice, el peso de esa duplicidad de sentido es común a cualquier significante, ¿no? Desde esta perspectiva, dice, el psicoanálisis no es más estafa que la poesía misma. Divino eso, ¿no? Porque la poesía juega justamente con esa sorpresa, ¿sí? El amor es un guijarro que se ríe al sol, por ejemplo, nos sorprende todo el tiempo, ¿sí? Ahora, ¿esto significa que la interpretación es lo mismo, es la misma estafa, ¿sí? La interpretación analítica es de la misma índole, ¿sí?, estafadora del sentido, que lo que tiene de estafa la poesía, ¿sí? Esto es lo que hay que distinguir. Bueno, desde esta perspectiva, dice Lacan, el psicoanálisis no es más estafa que la poesía misma, ¿sí? La poesía, prosigue, ¿sí?, sigo todavía en esta clase
de marzo del 77 del Seminario 24. ¿Sí? La poesía se funda precisamente sobre esta ambigüedad de la que hablo y que califico de sentido doble. Por supuesto que podría ser doble, triple, cuádruple, o sea, no tienen por qué restringirse al número 2, ¿no? Parece competir, dice, aunque en realidad es competer, ahí está mal escrito, parece competir a la relación del significante al significado, y podemos decir de una cierta manera que es imaginariamente simbólica, ¿sí? Si en efecto la lengua es de allí que el Saussure toma su punto de partida, es el fruto de una madurez, de una maduración que se cristaliza en el uso, la poesía depende de una violencia hecha a ese uso, ¿no? Es decir, que lo que nosotros consideramos como el sentido del S1 tiene que ver con el hábito, es decir, con el uso que hacemos habitualmente de ese significante, ¿sí? Y lo que hace la poesía, ¿sí?, es violentar, ¿sí?, ese uso cristalizado, ¿no?, el uso habitual que hacemos de los significantes, ¿no?, violentar ese uso. La interpretación analítica también, ¿sí? Solamente puede sorprender en la medida en que rompe con el sentido esperado, ¿sí? Es decir, que se apoya, por así decirlo, en esa duplicidad, ¿sí?, o triplicidad o multiplicidad en general de lo que puede venir como S2 a posteriori del S1, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos una estafa, ¿sí?, una estafa definida en términos, si quieren lo digo en términos muy freudianos, en términos de un cambio de vía. Esta es una expresión que muchas veces utiliza Freud en sus escritos, ¿no? Un cambio de vía, ¿sí? Él usa la palabra Wechsel, ¿no?, en alemán, ¿sí? Es como si fuera las vías del tren, ¿no? Cuando vieron que hay lo que se llama la caja de agujas, ¿no?, donde se puede mover una palanquita que hace que el tren siga un carril o siga otro, ¿no? Esos cambios de vía, ¿no es cierto?, están en la raíz misma de la formación de las formaciones del inconsciente en general y del síntoma en particular para Freud, ¿no? Bueno, entonces hay allí una violencia ejercida contra el uso habitual, ¿sí?, que podemos decir que tiene un carácter asimilable al salvajismo del síntoma que escribe una letra del inconsciente sin respetar convención alguna, ¿no? Es decir, que rompe con ese uso habitual, ¿sí?, sale del ira, digamos, en el sentido etimológico del término, sale del surco, ¿sí? Bueno, entonces, como para no dejarlos completamente hambrientos, teniendo en cuenta que es la hora del almuerzo aquí en la Argentina, voy a hacer una primera aproximación, no tan primera, al caso de Dora, el historial de Dora de Freud. Algo mencioné la vez pasada, pero justamente quiero retomarlo para corregirlo en función de lo que les planteé ahora al principio, ¿no? La vez pasada, un poco las apuradas, señalé hacia el final de la reunión, si mal no recuerdo, una especie de contradicción entre dos cosas que decía Freud en la primera parte del historial, ¿no?, que lleva por título Palabras preliminares, ¿no? En el libro tomo 7 de las obras completas, ¿sí?, está en las páginas 7 y 17 las cosas que leo a continuación, donde yo preguntaba, ¿no hay una contradicción aquí? Bueno, en la página 7 plantea lo que es su tesis, Freud, ¿sí?, que es la de que la causación de las enfermedades histéricas se encuentra en las intimidades de la vida psicosexual de los enfermos y que los síntomas histéricos son la expresión de sus más secretos deseos reprimidos, ¿no? Esta es la tesis de Freud, tal como la enuncia al comienzo de su historial, es decir, cómo piensa las cosas en el año 1905, por lo menos, ¿no? Pero digamos que no ha cambiado mucho respecto de las cosas que decía, por ejemplo, en los estudios sobre la histeria, que eran 10 años anteriores, ¿no?, en el 95. Entonces,
que la causa de la enfermedad histérica se encuentra en la intimidad de la vida sexual de los enfermos y que los síntomas histéricos son la expresión de sus más secretos deseos reprimidos, ¿no? Intimidades, secretos, reprimidos, ¿no? Es todo un imaginario, así podríamos decir, vinculado con lo que se debe ocultar, lo que no se debe mostrar, lo que, en fin, aparece bajo la forma de algún velo, etcétera, dirigido obviamente a alguien que podría mirar, que podría descubrir y que por lo tanto podría juzgar, ¿sí? Es decir, que son síntomas que ya vienen planteados, por así decirlo, con un enganche cultural, con un enganche ligado al otro, ¿sí? Es decir, no es algo que dependa exclusivamente de lo que ocurre, por ejemplo, en un organismo, ¿sí? Lo que le ocurre al organismo, si muere el resto de la humanidad, el organismo sigue teniendo el mismo síntoma. En cambio, el síntoma histérico está en la relación, ¿sí? Eh, y es interesante este pasaje, ¿no? Porque parece banal, pero es un paso gigantesco, ¿no? Decir que los síntomas dejan de ser psíquicos, intracorporales, para ser interpsíquicos o interpersonales, ¿no? Lo digo como personal porque piense que, por ejemplo, en algún momento Lacan llega a decir que una mujer puede ser síntoma para un hombre, ¿no? O sea, el síntoma está pensado en términos de lazo, ¿sí? Bueno, y muchas cosas que discutí mil veces y no voy a repetir ahora, porque no puedo comentar todo. Pero bueno, decía, esto es lo que decía en la página 7, ¿sí? Es decir, que la causación de las enfermedades histéricas se encuentra en las intimidades de la vida psicosexual de los enfermos y que los síntomas histéricos son la expresión de sus más secretos deseos reprimidos, ¿no? Y lo contrastaba con lo que decía en la página 21, ¿sí? No, perdón, la página 17, acá está. Donde después de hablar de la amnesia habitual de los histéricos, ¿no? Su insinceridad consciente sumada a su insinceridad inconsciente, ¿sí? Que hace que sea tan difícil reconstruir qué sé yo, la anamnesis, digamos, y armar el historial previo a la consulta de la enfermedad. Dice, tal estado de los recuerdos relativos al historial de la enfermedad es el correlato que exige la teoría, o sea, no podría ser de otra manera. ¿Sí? Que existieran esas lagunas del recuerdo, ¿sí? Es el correlato necesario de los síntomas patológicos. Y acá viene el punto. Dice, después, en el curso del tratamiento, el enfermo aporta lo que se había guardado o no se le había ocurrido por más que siempre lo supo, ¿no? Entonces, la vez pasada, poco rápidamente le decía, pero si al final era que se lo había guardado o que siempre lo supo, ¿qué quería decir esto de que fueran deseos reprimidos? ¿No? ¿Se entiende esto, no? Digamos, podrían haber estado escondidos, pero reprimidos en el sentido estricto del término, no. A menos que pensemos que yo me propongo no pensar en algo y entonces, como tengo un pensamiento tan poderoso, hago que ya no lo piense más. Bueno, entonces, piensen que esto venía detrás de la insinceridad inconsciente, ¿no? Como si tuviéramos un inconsciente que fuera engañador, ¿sí? Bueno, Freud terminó diciendo que podía suceder eso, que podía haber sueños mentirosos, por ejemplo, ¿no? Creo que era en el historial de la joven homosexual, ¿sí? Donde lo planteaba. Sí, era el de la joven homosexual, claro, porque soñaba relaciones heterosexuales para convencerlo a Freud de que estaba curada. Una chica muy astuta. Bueno, entonces, ¿cómo conciliar, por así decirlo, lo que dice Freud acerca del secreto y de lo reprimido, etcétera, en esa página 7, con lo que dice en la página 17 acerca de que podía habérselo guardado, siempre lo supo? ¿Sí? Me parece que no es verdaderamente una contradicción, sino que más bien lo que hace es corregir el sentido de lo inconsciente, ¿sí? O sea, lo que aparecía como inconsciente no era el recuerdo, digamos, en sí, porque lo pudo tener siempre, se lo había guardado, estaba allí, ¿sí? Sino el nexo que eso tenía con el síntoma, ¿sí? O sea que esta cuestión de que es el nexo, ¿sí?
entre S1 y S2, por así decirlo, y no el S1 y o el S2, lo que es inconsciente, me parece fundamental. ¿Sí? O sea que si pensamos en el esquemita del discurso del amo, del discurso del inconsciente, ¿sí? El inconsciente sería la flechita que une el S1 con el S2. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, para simplificar un poco las cosas y juntarlo con ¿no? Falta el nexo, y falta el nexo de la misma manera en que era el nexo lo que faltaba en el caso de Emma, por ejemplo, discutido en el proyecto de 10 años antes, 1895. ¿Sí? Ese caso es el que en el manuscrito, digamos, conocido como, publicado póstumamente como el proyecto de psicología, fue puesto bajo el título, por Freud, fue puesto bajo el título de la protompseudos histérica. ¿Sí? O sea que ahí ya está la falsedad, la mentira, el engaño, etcétera, ¿sí? En ese pseudos. Que es un capítulo, sobre todo, vinculado a entender, digamos, cómo son estos síntomas de defensa, ¿sí? Gracias a la discusión de un caso, que es el de la fobia de una paciente, Emma Eckstein, ¿sí? Que padecía una fobia que le impedía ir sola a una tienda, ¿sí? O sea, si iba acompañada por alguien, no había ningún problema. Pero entrar sola a una tienda no podía, ¿no? Ese era su síntoma fóbico. Tenía otros, digamos, pero este es el que se discute aquí. Entonces, lo discutí con pelos y señales, por si les interesa, en un librito que se llama Una vía práctica para sentirse mejor. ¿Sí? Ahí lo usé para ver todas las formas de la interpretación, la forma freudiana, las formas lacanianas, en fin, cómo se relacionan con la economía de los goces. Ahora lo que quiero señalar es solamente una cosa de este caso, que es que este caso sorprende a Freud en el punto de dónde situar lo inconsciente. ¿Sí? O sea, cuando está analizando la fobia, ¿sí? Llega a una escena, ¿sí? Donde que aparece a los 12 años, ¿sí? Fue a una tienda, dice, fue a una tienda a comprar algo, vio a los dos empleados, de uno de los cuales guarda memoria, reírse entre ellos y salió corriendo presa de algún afecto de terror. ¿Sí? O sea, entró sola a una tienda a los 12 años. ¿Sí? Y uno de los empleados se reían entre ellos y sale corriendo, ¿no? Aterrorizada. Sobre esto, dice, se despiertan unos pensamientos que esos dos se reían de su vestido y que uno le había gustado sexualmente, ¿no? Bueno, la cuestión es que Freud dedica unas líneas a ver que esos recuerdos no explican, esa escena recordada de los 12 años no explica ni la compulsión ni el determinismo del síntoma. O sea, ¿por qué esto pasa a quedar marcado, ¿sí? Como una fobia a entrar allí? ¿Sí? Entrar sola en las tiendas, ¿no? Y por qué además no hay ningún problema en entrar cuando va acompañado de alguien, incluso de un niño, qué sé yo. Entonces encuentra un segundo recuerdo que es 4 años anterior, o sea, una escena de los 8 años, ¿no? Ella va a un negocio de pastelero, digamos, a comprar unos dulces y resulta ser que este tipo abusa de ella, ¿sí? Le pellizca los genitales a través del vestido, por encima del vestido, ¿no? A pesar de lo cual, ¿sí? Ella vuelve a ese negocio por segunda vez, ¿sí? Y después de ese atentado sexual, como lo llama Freud, es llamativo que insista en ir una segunda vez, cosa que la propia Emma después se reprochaba mucho, ¿no? Como evidentemente había encontrado algún goce en esa experiencia, no era algo que hubiera rechazado, ¿no? Pero más aún, digamos, se avergüenza porque es como si ella en esa segunda vez hubiera querido provocar
el atentado, dice Freud, ¿no? Y dice, comprendemos la escena 1 de los empleados, que es la de los 12 años, ¿sí? Si recurrimos a la escena 2, que es la del pastelero, ¿no? Es decir, que cuando tenemos el enlace entre una escena y la otra escena, ¿sí? Ahí podemos hacer un trabajo de interpretación, ¿no? Que no voy a resumir aquí, que lo hace en un esquemita que tal vez ustedes han visto alguna vez, a ver si se ve mejor ahí. ¿Lo ven bien? Donde hay unos puntos negros, que son algunos significantes, otros puntos blancos, que son otros significantes. Los negros corresponden a la escena 1, que es decir, la de los vestidos y el negocio, y los puntos blancos corresponden a la escena 2, que es la del pastelero y el atentado sexual, ¿no? Entonces, hay ciertos nexos que están marcados por liñitas, etcétera. Bueno, en fin, complejos vinculados a esas escenas, que son lo que yo llamo réplica indicial, es decir, ciertos indicios de esa escena que dejaron sus marcas, y entre los indicios de una y los indicios de la otra aparecen ciertas relaciones que son de tipo significante, ¿no? Entonces, lo interesante, digamos, es que para poder elucidar, interpretar el síntoma, etcétera, ¿sí? Freud se apoya en las dos escenas, ¿sí? En la escena 1 y en la escena 2. Lo logra, ¿sí? Efectivamente, con su trabajo interpretativo. Pero tanto la escena 1 como la escena 2 son conscientes. Es decir, ella nunca había olvidado ni la escena de los 12 ni la escena de los 8, ¿sí? Lo único que era inconsciente era el nexo, ¿sí? Ahora, precisamente, digamos, ese nexo era lo que estaba en la raíz de la compulsión sintomática, ¿sí? Quiere decir que ese trazo de unión, por así decirlo, ¿sí? Entre una escena y la otra, o mejor dicho, entre los indicios de una y los indicios de la otra, es lo que está en la base de la compulsión sintomática, ¿no? Entonces, esto viene a subrayar, por así decirlo, esto que decíamos antes de la no contradicción entre los dos planteos que hacía Freud en el historial de Dora, ¿sí? Porque el problema es que faltaba el nexo, ¿sí? O que lo que era inconsciente era ese nexo. Entonces Freud se ocupa de hacer nexo, es decir, de establecer un enlace entre dos cosas, ¿sí? Y si no lo logra por la vía interpretativa, ¿sí? Lo hace por la vía de la construcción. Esa es la idea principal del texto del 1937 llamado Construcciones en el análisis, ¿no? Cuando se termina, se agota el trabajo de la interpretación y todavía quedan ciertas lagunas, ¿sí? Esas lagunas se rellenan por medio del trabajo de la construcción, ¿sí? Es decir, es necesario que se restituyan todos esos lazos que parecían cortados o ausentes o lo que fuera. Bueno, entonces... Gerardo, tengo una pregunta. ¿Quién está? Marco. Marco, sí. Planteado así, en estos términos, ¿no iría en contra de Freud contra sí mismo, de la primera hipótesis para el mecanismo de síntoma histérico en neuropsicosis de defensas, cuando dice representación y afecto se separan, representación va a parar a lo inconsciente, lo que se anuda es el afecto a una nueva representación? Ahí, en ese punto, digo, vos estás planteando que ninguna de las dos representaciones, ni la de los 8 ni la de los 12, se reprime, quedan conscientes. ¿No iría en contra de su misma hipótesis? Sí, no se sostiene igual, efectivamente, sí. Porque lo que es inconsciente es solamente el nexo. Claro. Claro. En la primera hipótesis psicopatológica, si se quiere, él plantea para la histeria la representación se olvida, se reprime. Sí. Lo que queda es sí, el afecto anudado. Efectivamente, sí. Ese es el problema, uno de los tantos problemas que surgen precisamente por pensar en términos de representaciones, primero, ¿sí? Representaciones en lugar de réplicas indiciales, ¿sí? Y en segundo lugar, de tener que suponer que el inconsciente tenga que ver con la inconsciencia, ¿sí? Y por lo tanto con la falta de recuerdo. Si nosotros pensamos el inconsciente exclusivamente en términos de metida de pata, por ejemplo, ¿sí? Estamos muy próximos a la idea del falso enlace, ¿sí? Pero es precisamente allí donde se sitúa el origen del síntoma, ¿no? La proton pseudos histérica, digamos, lo que muestra es que es ese nexo el que es inconsciente, nada más, ¿sí? O sea que la función del inconsciente está en haber producido un enlace
particular entre dos escenas, la de los 8 y la de los 12. Es recién cuando la de los 8, que no había dejado más huella que esas palabras, esa experiencia, etcétera, pero ningún síntoma. Cuando se enlaza retroactivamente de la escena de los 12 años, ¿sí? Ahí se produce el síntoma y empieza el ciclo de la repetición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que causa esa repetición? Un modo en que se produjo un enlace, ¿sí? Y esa es la proto-pseudus, es decir, podríamos decir que lo que estafa, ¿sí? Para retomar el término de la estafa, ¿sí? La estafa le introduce el síntoma mismo, ¿sí? Es decir, que significa la escena de los 8 por medio de la escena de los 12, ¿sí? O, en otras palabras, ¿sí? El analista tiene la misma función que la del síntoma, ¿sí? Porque tiene que introducir, por medio de su interpretación, una lectura de los significantes estos unarios del inconsciente. Yo muchas veces he comentado el hecho de que no es casual que cada vez que cambia la doctrina acerca de qué es el núcleo del ser o qué es lo singular en cada analizante, cambia la doctrina de qué es el analista, ¿sí? Porque el analista es el partener del sujeto en la transferencia, y en la transferencia el sujeto se dirige a su singularidad. O sea que el lugar lógico, digamos, del analista es el de lo singular, ¿no es cierto? Entonces, si al final de la enseñanza de Lacan la singularidad se sitúa en el symptôme, es decir, una forma particular del síntoma, ¿sí? Tiene una función específica, ¿sí? No cualquier síntoma, ¿sí? Si al final está allí la singularidad, el analista también, y Lacan lo dice explícitamente, ¿sí? En la conferencia de Joyce el síntoma, justo antes de empezar el seminario 23, ¿sí? El psicoanalista es un symptôme, ¿sí? Entonces, esto significa que su función tiene que ser la de leer lo que escucha, ¿sí? Es decir, lectura de un significante, pero es lo mismo que hace el síntoma, salvajemente, ¿sí? Lee por medio de una letra un significante del inconsciente, ¿sí? Bueno, esto es lo que tenemos a grosso modo en Lacan, es lo que tiene relación desde, digamos, lo que relaciona desde la proto-pseudo de 1895 hasta el psicoanálisis es una estafa del 1977, ¿sí? Tenemos prácticamente un siglo de psicoanálisis condensado alrededor de ese tema que casi podríamos decir es la falsedad del enlace, es el falso enlace, ¿sí? No por oposición al verdadero, sino que es una metida de pata, ¿sí? Como la imbebue. Esto es lo que tenemos que pulir, ¿sí? Esto es lo que tenemos que, ¿cómo decir? Tenemos que interrogar, ¿sí? En detalle, sobre todo teniendo presente, ¿sí? Que no podemos seguir recurriendo al principio de placer para explicar la repetición, ¿sí? Porque ese es el gran problema de los parches doctrinarios que se multiplican tanto en Freud como en Lacan. Bueno, entonces, quiero decir una palabrita nada más acerca del modo en que Freud plantea cuál es el síntoma de Dora, ¿sí? Dora parecería tener 2 millones de síntomas, hay montones de cosas que Freud pone a la cuenta de los síntomas, aunque finalmente termina diciendo que es una petite hystérie, ¿sí? Una pequeña histeria. Hoy diríamos que es una histeria ordinaria, para seguir en la senda de lo que se introdujo bajo el nombre de psicosis ordinaria. Bueno, el síntoma fundamental, ¿sí? De Dora, el que va a estar en el eje de la cura de Dora, ¿sí? Por lo menos de la búsqueda de la cura de Dora en Freud, ¿sí? Es el de los ataques de tos nerviosa, ¿sí? Es un síntoma hecho y derecho, digamos. No es un síntoma, no es un falso síntoma como el del asco, ¿sí? Eso ya lo criticamos la vez pasada y posiblemente volvamos con esto, ¿sí? Este es un síntoma de verdad, tiene los caracteres de la repetición, ¿sí? La persistencia en el tiempo, bueno, en fin. Lo de las migrañas que Freud menciona, no está muy seguro de que sea un síntoma histérico, ¿sí? Pero seguro que la tos nerviosa sí. Dice, esos ataques al principio se presentaban siempre junto a las migrañas, pero los síntomas se separaron después, etc. Lo importante es los ataques de tusis nervosa, ¿sí? La tos nerviosa.
Dice que se había iniciado con un catarro común, perduraron todo el tiempo, ¿sí? O sea, venían desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Desde los 12 años, y perduraron todo el tiempo. Cuando entró en tratamiento conmigo a los 18, tosía de nuevo de manera característica, ¿sí? O sea, seguía teniendo esos ataques de tos nerviosa 6 años después, ¿sí? O sea, debía ser un ataque, digamos, un síntoma muy molesto, ¿sí? En Dora, digamos, ¿cómo era? Cada 3 se repetían cada... ¿dónde es que dice la frecuencia? De 3 a 5 semanas, ¿sí? 3 a 5 semanas, ¿sí? Tosiendo, 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 ¿sí? Una tos que no tenía tos nerviosa porque no encontraban, digamos, ninguna cosa en la garganta, en los pulmones, etcétera, que lo justificara, ¿no? Bueno, entonces tenía estos ataques que duraban de 3 a 5 semanas desde hacía 6 años, ¿sí? Síntoma muy molesto realmente, ¿sí? La duración de cada uno era de 3 a 5 semanas y en una ocasión se extendió por varios meses, ¿sí? Varios meses tosiendo, 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 ¿no? Capaz que la migraña era un resultado de la contractura que le quedaba por toser tanto. Quizás era un síntoma orgánico concomitante, digamos. Bueno, al menos en los últimos años, durante la primera mitad del ataque, el síntoma más molesto era una afonía total. O sea, empezaba tosiendo tanto que se quedaba afónica, ¿sí? Y luego eso aflojaba un poco, pero seguía estando así, ¿sí? Freud la vio por primera vez a comienzos de un verano, cuando ella tenía 16 años, y ella estaba justo en ese momento aquejada de tos y de afonía, ¿no? Bueno. Y después, cuando la recibe para el tratamiento, ya a los 18, ¿sí? Dora había crecido, era ya una floreciente muchacha de rostro inteligente y agradable, pero que causaba a sus padres serios cuidados, ¿sí? Los signos principales de su enfermedad eran ahora una desazón y una alteración del carácter. Era evidente que no estaba satisfecha consigo misma ni con los suyos. Enfrentaba hostilmente a su padre y no se entendía con su madre, que a toda costa quería traerla a las tareas domésticas. Pobre madre. Bueno, es decir, de pronto se había amargado, digamos, se había malquistado con los padres, ¿sí? Y llegó incluso a dejar a la vista, digamos, una carta de despedida donde anunciaba un posible suicidio, etcétera, ¿no? Es decir, como si estuviera cansada de vivir, ¿sí? Lo que solía decirse en latín en esa época como tedium vitae, ¿sí? Cansada de vivir. Bueno, entonces Freud dice, bueno, este historial sería es el de una petite hystérie, ¿sí? No sería esos casos extraordinarios donde aparecen estigmas de sensibilidad cutánea, limitación del campo visual, etcétera. No, es una chiquitita, ¿sí? Una pequeña histeria, ¿sí? Con los más corrientes síntomas somáticos y psíquicos: disnea, tusis nervosa, afonía, quizá también migrañas, además de desazón, insociabilidad y un tedium vitae probablemente no tomado en serio. O sea, no se toma muy en serio esa idea de matarse y esa carta que deja ahí. Bueno, y dice, bueno, en realidad, por más que no sea una histeria extraordinaria, esta es la más común y por lo tanto lo más importante es explicar esto, digamos, no las extraordinarias que aparecen tan raras, ¿no? Y allí retoma lo que postulaba en los estudios sobre la histeria, que eran las 3 caracteres, digamos, que explicaban la histeria en ese entonces, que eran el trauma, el conflicto de los afectos y la conmoción de la esfera sexual, ¿no? Respecto de esa teoría, hace 2 años, cuando estuvimos discutiendo qué pasaba con la doctrina analítica, si erradicábamos de ella la hipótesis del principio del placer, vimos que la noción de un conflicto entre afectos o un conflicto dinámico en términos más amplios es absolutamente innecesaria, solo es introducida por Freud como manera de compatibilizar el principio de placer con la existencia de un síntoma que se repite. Sin la existencia de un conflicto de afectos y de una represión, no se puede explicar. Pero existe otra manera, que es la que vamos a tratar de construir paso a paso aquí,
cuál es la forma del síntoma, ese es el objetivo, digamos, que es no suponer, ¿sí?, que haya habido un conflicto de fuerza, un conflicto dinámico, digamos, no suponer la existencia de una represión en el sentido clásico del término, digamos, pensarlo sí como un hecho de lenguaje, ¿no?, como trató de hacer Lacan ya desde el principio de su enseñanza, y veremos si a partir de allí podemos encontrar una explicación de la estructura del síntoma un poco más satisfactoria, por lo menos en el punto de no requerir la hipótesis inconducente del principio de placer. Bueno, esto es más o menos lo desordenado que tenía para comentarles hoy, así que nos quedan unos 15 minutos, podemos conversar un poco, me gustaría escucharlos, qué piensan, comentarios, críticas, aportes. Abran los micrófonos, prendan las cámaras y conversamos en el laboratorio. No questions, no comments. ¿Se entendió más o menos el planteo? ¿Les aburrió? Sabían todo, no lo pensaron nunca. ¿Por dónde andan? No tengo la menor idea. Veo caras que me resultan todavía muy expresivas en esto. Yo te hago Necesito una el consulta feedback. que Ahí está, gracias, Marco. va, va articulada más o menos a lo que te pregunté recién, porque si te seguía, cuando mostraste el esquema del libro, era sobre sobre un caso de Freud. Emma, me parece, que mencionabas. Sí. Y ese esquema donde están los dos nexos articulados, y ella lo recuerda a los 8 y a los 12, sí, a mí me sonaba a la hipótesis del tipo clínico que Freud denomina en neuropsicosis de defensa y nuevas puntualizaciones de lo que él denomina representaciones obsesivas y fobias. La neurosis obsesiva. O sea, representación y afecto se conservan, la represión lo único que hace es la separación de ambos y luego se anudan por falso enlace a una representación anódina. Ahora, me costaba ese trabajo, si era trabajo de Freud, de que asigna así para la histeria esos dos nexos que se recuerdan. ¿Por qué histeria y no neurosis obsesiva? Ajá. Sí. Es una contradicción en sí mismo. Propone dos mecanismos, pero usa el que tiene ganas cuando le queda más cómodo. Bueno, no creo que sea exactamente así en Freud. Él tiene una manera de distinguir entre sí la formación, la causación, digamos, ya desde antes incluso del proyecto, la causación de los síntomas histéricos y los obsesivos. Pero a mí me interesa sobre todo lo que vos subrayás de lo que tienen en común, ¿sí? Porque ahí, a ver, Sí, de hecho, en la trayectoria típica de los síntomas obsesivos en nuevas puntualizaciones, dice la neurosis obsesiva se edifica sobre la base de una histeria. Claro, sí, siempre esa es la base. O sea, y de hecho es algo que Lacan también retoma cuando dice que, digamos, la entrada en análisis se corresponde con una histerización del sujeto, independientemente de cuál sea el síntoma de entrada. ¿Sí? Así que sí, de acuerdo. No, lo que quería tomar de acá, se puede resumir el esquema esto de una vía práctica para sentirse mejor. Se puede resumir el esquema de Freud en el caso de Emma, ¿sí? A ver si lo puedo mostrar bien ahí. Ven ese esquemita que tiene un punto negro con unas flechitas, un punto blanco y después una llavecita que dice traumas, ¿lo ven? Sí, más o ¿Sí? menos. Más o menos. Ahí se ve Ahí mejor. va, ahí sí, ahora sí.
Ahí está, capaz que estaba un poco lejos, así, fuera de foco. Bueno, digamos, ¿se acuerdan que en el esquemita de Freud los puntos negros correspondían a la escena de los 12 años y los puntos blancos a la de los 8, ¿no? Y que había como una llavecita abajo que era la de el trauma. Bueno, se puede resumir, digamos, el esquema freudiano en ese esquema sencillo. O sea, tenemos un S1, que son los significantes, corresponden la constelación de significantes de la escena primera, la de los 8 años, primera en el tiempo, ¿no? No primera en el recuerdo, pero que Emma cuenta primero la escena de los 12, ¿no? Y la S2, la que es segunda en el tiempo y primera en el recuerdo, que es la de la tienda cuando ya tiene 12 años. Entonces, uno puede decir que, bueno, esa estructura, digamos, de enlace entre un S1 y un S2, ¿sí? Donde lo que permanece inconsciente es el nexo entre S1 y S2, eso es común a todas las formaciones de síntomas neuróticos, por lo menos, ¿sí? Hay que ver si eso... ¿qué alteración habría que introducir para pensar los caracteres del síntoma en la psicosis? ¿Sí? Que no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero, digo, es un modo de entender por qué, digamos, con este esquema, que no sé si ven, ¿sí? Es un modo de entender por qué hay 4 lugares en los cuales se puede incidir por medio de la interpretación, ¿sí? Y que son operaciones distintas, porque se puede incidir en el nivel del S2, entre S1 y S2, en el nivel del S1 y en la asignación, digamos, de esa constelación S1 al trauma, o sea, la flechita única que está antes, ¿sí? Son los 4 tipos de interpretación que se pueden, porque podemos incidir, digamos, en cada uno de esos lugares para tener algún efecto en la economía de los goces del sujeto. Entonces, a mí lo que me interesa subrayar de tu intervención, Marco, es el hecho de que, más allá de las distinciones entre síntoma histérico y síntoma obsesivo, hay una estructura de base común, ¿sí? Que tiene que ver con la existencia de un enlace que falta, que es inconsciente, que hay que restaurar, según Freud, según los modelos, o que es absolutamente desconocido para el sujeto, si quieren en términos más amplios, pero que es allí donde se sitúa la operación del inconsciente, ¿sí? No necesita desaparecer el S1 ni el S2, la escena primera ni la escena segunda, ¿sí? Ni olvidarnos de eso, pero el nexo, ¿sí? Y eso es común, digamos, también a la neurosis obsesiva, justamente esos mecanismos de aislamiento, creo que los llamaba Freud, ¿no? Característicos de la neurosis obsesiva también tocan a eso. Es lo que vamos a tratar de ver sin necesidad de suponer cómo se construye, digamos, la estructura de ese síntoma histérico, sin necesidad de suponer que hay un conflicto dinámico y por lo tanto una represión vinculada con la intencionalidad de ocultamiento, un no querer saber nada de eso, etcétera, que son cosas que tenemos muy metidas en nuestra mentalidad psicoanalítica, en nuestra manera de leer la clínica, ¿no? La idea es, en principio, digamos, ver si podemos sostener una construcción de la formación del síntoma histérico sin apelar a esos resortes, ¿sí? Eso quizás nos ayude a entender un poco mejor la relación entre el síntoma y la interpretación y por lo tanto tenga incidencias en cómo dirigimos la cura. El objetivo último es ese, ¿no? O más bien el objetivo primero es ese, como lo quieran. ¿Está? Ok, ¿quién más tiene ganas de intervenir? ¿Qué tal, Gerardo? Te quería hacer una pregunta, estoy acá. Respecto al caso que vos comentabas, a ver si puedo hilar porque lo leí hace mucho. Lo que yo había entendido es que en la primera escena había algo que se había escrito pero no reprimido, y el tema es cómo explicar después el trauma en estos 2 tiempos, porque el trauma ahí en Freud aparece en este segundo tiempo, a pre-Q, y lo que aparece ahí es, digamos, cómo explicar la relación entre la angustia que a ella se le genera y la excitación sexual al mismo tiempo. Porque la segunda escena, el empleado a ella le había gustado y le genera una excitación sexual, tal vez similar a la primera escena de la que ella siente culpa, pero junto a esa excitación aparece una angustia. Entonces, ¿cómo entender estas 2 capas de sentidos que aparecen como contradictorias entre excitación frente a una escena
que le remite a la primera escena, y la angustia, sin pensar en conflicto, en instancias, etc. Eso es lo que me preguntaba recién. Ese es el gran desafío, sí, porque siempre me acuerdo de una frase que aprendí en Brasil y que es muy común allí, que cuando uno tiene un lapsus, un acto fallido, una cosa por el estilo, ¿sí? Y el otro lo nota, ellos dicen, Freud explica, ¿no? Como diciendo, si en lugar de decir mi mujer dijiste mi madre, o a la inversa, Freud explica, ¿no? Y es habitual, digamos, que nosotros leamos en términos de un sentido edípico vinculado con las represiones sexuales. O sea, Freud nos dio una herramienta para leer las cosas, para leer todo lo que sucede, ¿sí? Y así comprendemos cómo es que pudo suceder que le gustó primero que la pellizcara el pastelero y luego tuvo una angustia después, ¿sí? ¿Por qué es que se produce ese cambio de afecto? ¿No? Lo que mencionaba Marco antes, etcétera, es una doctrina maravillosa la de Freud, ¿sí? Y que explica una montaña de cosas, ¿sí? El problema, digamos, es que es una doctrina que tiene todo el tiempo entre medio la suposición de la existencia de un principio del placer que yo, por lo menos, aunque sea en mi fuero íntimo, ya no acepto en absoluto, ¿sí? O sea, he encontrado contraargumentos, ¿sí? Respecto de la viabilidad de sostener en la doctrina el principio del placer enormes, en Freud, e incluso en las consecuencias que eso tiene en Lacan. Entonces estoy intentando ver, a ver si esto tiene algún resultado positivo, cómo construir esa doctrina del síntoma sin apelar a eso, ¿sí? No estoy respondiendo a tu pregunta, Cintia, simplemente te estoy diciendo... Estaba tratando de ver cómo respondías. Esa doble capa, así como cuando Freud analiza también, digamos, por esta estructura, este aparato psíquico que se inventa, cómo explica el tema de la culpa. Es cierto que por momentos habla de necesidad de castigo y ahí, digamos, aparece como dos términos, culpa por un lado, pero como no le puede decir sentimiento inconsciente, porque todo sentimiento inconsciente termina hablando de necesidad de castigo, bueno, ahí se entrama con lo que vos decís del goce, esta doble moda, es decir, hablar de necesidad de castigo aparece como el paradigma del goce, hablar de sentimiento aparece en el otro, ¿no? Como la contradicción entre super yo y yo. Pensaba que ahí se podría ver algo, pero, digamos, ¿cómo explicar esta doble cosa? Es decir, uno siente ganas, no sé, de matar a alguien, al mismo tiempo tiene culpa, siente un deseo sexual y se angustia. Es decir, ¿cómo explicar estas dos cosas si vos eliminás el tema del conflicto psíquico, por ejemplo? Es que yo lo que elimino es el conflicto en la raíz de los síntomas. Yo no digo que las personas no tengan conflictos. Más vale que estamos llenos de conflictos. Pero esos conflictos los tenemos habitualmente en la conciencia, digamos. Que así funcionen las cosas en el nivel de lo que Freud llamaba el proceso primario, por ejemplo, en el nivel de la formación de síntomas, eso es lo que dudo. Eso es lo que pongo en tela de juicio. Pero conflictos tenemos todos, sí. No, pero hablamos de conflictos entre instancias, intrapsíquicos, a ese sentido. Vos decís que con eso... Eso es lo que justamente podría no ser necesario si no suponemos el principio de placer. Todavía no me explico esto de cómo... ¿Por qué hay angustia si siento excitación sexual, por ejemplo? No está nada mal que además sitúes la dificultad, está muy bueno el comentario, sitúas la dificultad en cómo explicar la angustia, y resulta ser que en inhibición, síntoma de angustia es justamente el momento en el cual Freud tira por la borda su modelo económico, ¿sí? Porque para él iban siempre juntos la explicación económica, es decir, que las cosas que salen de un lado van a parar a otra, y la tendencia al ahorro, que él llamó principio del placer, ¿sí? Como no puede explicarse la angustia, entonces dice, este afecto no está destinado a recibir explicación económica, ¿sí? Es una de las peores metidas de pata que hace Freud a nivel doctrinario. Porque en realidad, desde el punto de vista económico, la angustia era libido debilitada del yo, que iba a parar a tal lugar, etc. O sea, no había ningún problema en cuanto a las cuentas, ¿sí? La contabilidad libidinal, ¿sí? Se explicaba perfectamente la angustia. Pero para él iban juntas las dos caras de la noción de economía que conviene separar, ¿sí? La de redistribución con suma constante y la de tendencia al ahorro. Y ahí
como suelo decir, arrojó el niño con el agua del baño. Pero justamente allí, digamos, el punto donde Freud tira la toalla respecto de los modelos económicos es precisamente en inhibición, síntoma, angustia, y para explicar la angustia, ¿sí? Y es lo que, idea, digamos, es que lo que hace Lacan a partir del seminario 15 es retomar la idea de la economía psíquica, ¿sí? Pero no en términos como lo hacía Freud, en términos de excitaciones o de satisfacciones pulsionales o varios modelos económicos que tuvo Freud, sino en términos de una economía de los goces, que es lo que construye a lo largo de varios años y presenta de la manera más prolija que tiene en la conferencia del 74 titulada La Tercera, ¿sí? Que a mi entender es una herramienta clínica fundamental, utilizable de manera cotidiana, ¿sí? Con algunos retoquecitos tal vez, ¿sí? Pero en el que se puede utilizar y muy bien. Pero, digamos, ahí la angustia va a tener un resorte totalmente distinto, ¿sí? Hay que, digamos, mi idea es tomarse el trabajo de ver cómo podemos construir la estructura del síntoma sin suponer que haya un principio de placer. Entonces vamos a tomar de Freud todo lo que podamos tomar, por supuesto, ¿sí? De Freud, de Lacan, de Leer, de quien sea. Vamos a tomar todo lo que se pueda tomar con el recaudo de ver que no estemos metiendo bajo el brazo, digamos, sin saberlo, alguna consecuencia del principio del placer. ¿Ok? Bueno, son ya las 13:30 acá en Buenos Aires, así que terminamos por hoy. La próxima reunión es el 12 de mayo y si se les ocurre alguna buena idea, tráiganla y coméntenla al principio de la reunión. Nos vemos entonces en 7 días. Gracias por haber estado. Chao. Hasta luego. Chao.